Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver plan de alimentación o régimen normal. Esto es lo último que le faltaba para cerrarlo del trabajo práctico. De todas formas, no se preocupen porque es súper sencillo, ¿sí? Vamos a hablar del doctor Pedro Escudero. El doctor Pedro Escudero, tenemos el honor de que sea argentino, es considerado el padre de la nutrición en nuestro país, ¿sí? En toda Latinoamérica, en realidad. La escuela de nutrición, la primera escuela de nutrición fue fundada por él en Buenos Aires. O sea que somos el país pionero, de alguna forma, en tener la carrera de nutrición separada, de alguna forma, de la de nutrición, de la de medicina, ¿estamos? Antes solamente podía ser nutricionista o un médico. Ahora pueden estudiar, digamos, nutrición sin haber estudiado medicina previamente, pero de todas formas es una carrera de 5 años, bastante larga, de todas formas, ¿sí? Bueno, en primer lugar, permite al individuo, antes me olvidé, ¿por qué comenzamos con las leyes? ¿Por qué comenzamos con Pedro Escudero y esta definición? Porque esta ley sí han sido creadas por él. Se dicen leyes porque son inmutables en el tiempo. Si de algo estamos seguros y que no va a cambiar, es justamente las leyes. Y cuando hablamos de leyes, así como de la gravedad, por ejemplo, la ley de gravedad, todo lo que sube tiene que bajar, no va a cambiar con el tiempo, ¿sí? Esos son leyes. Los demás se consideran teorías. ¿Por qué? Porque dependen del tiempo. Todavía puede haber otros estudios más nuevos, etcétera, que refuten lo que es una ley. Existen muy pocas leyes en lo que es el área médica en general, porque siempre que vamos investigando algo nuevo, pueden surgir nuevas evidencias que nos lleven a una nueva teoría, ¿sí? A un nuevo paradigma en sí. En este caso, esto en nutrición son las únicas, existen estas 4 leyes de la nutrición, son muy importantes y esto es pregunta de parcial obligada para mí, porque muchos me preguntaron, como no la di en la clase anterior, me preguntaron si era porque no las tomaba en el parcial. Simplemente no se las grabé anteriormente porque me parecía que era muy largo, nada más, ¿estamos? Bueno, ¿qué es lo que dice el doctor Escudero? Que las leyes de la nutrición creadas por él permite de alguna forma que el individuo se pueda perpetuar en el tiempo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que yo pueda dejar mi carga genética en mi hijo se lo dejará a su hijo, es decir, a mis nietos, luego a mis bisnietos, a mis tataranietos, etcétera, ¿sí? O sea que mi genética de alguna forma se va a seguir perpetuando mediante las otras generaciones. Y obviamente los caracteres biológicos. Ustedes saben que nosotros podemos, muchas veces les deben haber dicho, vos sos hijo de fulano, vos sos hermana de tal, etcétera, porque tenemos características biológicas muy similares que nos hacen ser de una determinada familia, etcétera, ¿sí? Para todo esto se necesitan los nutrientes, fundamentalmente, para que nosotros podamos generar esa doble hélice de alguna forma de ADN. Bien, ¿qué es lo que me genera a mí? Que yo pueda mantener una constancia en mi tejido. Es decir, que mis células hepáticas sigan siendo mis células hepáticas. ¿Por qué les doy este ejemplo? Porque tranquilamente ustedes saben que en el cáncer, por ejemplo, hay una variación genética en sí, o sea que son las propias células de uno que se degeneran y se convierten en células malignas. ¿Estamos? Entonces, tener una buena nutrición de alguna forma nos permite mantener en constancia esa composición de los tejidos de alguna forma. Que todo nuestro cuerpo funcione correctamente, todos nuestros aparatos, todos nuestros tejidos, todos nuestros sistemas. Una mujer que no está bien alimentada difícilmente se pueda quedar embarazada. ¿Estamos? Hay algunos casos en los que se necesita, hay mujeres que son
extremadamente fértiles. Entonces, que es en el caso de algunos ejemplos de África, por ejemplo, que a pesar de que tienen un cierto grado de desnutrición, quedan embarazadas de todas formas, ¿estamos? Pero tiene que ser una desnutrición leve, estamos, a medida que la desnutrición de alguna forma avanza en el tiempo, difícilmente una mujer se pueda quedar embarazada, ¿estamos? Entonces tiene que ser una desnutrición bastante leve para que esto ocurra. Por el otro lado, obviamente ustedes saben que una mamá embarazada aumenta de peso, ya vamos a hablar bien de eso cuando veamos embarazo, lactancia, etcétera, pero va aumentando de peso en función de que también van aumentando sus necesidades energéticas y nutricionales, no solo para ella, sino también para la nueva vida y para que estos caracteres genéticos se impriman en la nueva vida de manera correcta. Esto le permite a la mujer que en el momento de la lactancia tenga suficientes recursos para mantenerse sana ella misma y a la vez poder mantener a su bebé. Ustedes verán que las mamás, por lo general, las que son madres lo saben, habrán tenido más hambre aún durante la lactancia que durante el embarazo mismo, porque requiere un desgaste físico, un desgaste mucho más elevado la lactancia que el embarazo todavía. ¿Estamos? Entonces, de alguna forma esto me favorece una buena nutrición, la reproducción, entonces el embarazo, que se mantenga los 9 meses el embarazo, que no haya embarazos prematuros, bebé con bajo peso al nacer, etcétera, y favorece la lactancia. Por el otro lado, la alimentación, yo ya se los hablé en las clases anteriores, lo vamos a desarrollar mucho más cuando veamos obesidad, pero básicamente comer lo que nos gusta y comer ciertos alimentos activan al cerebro y nos dan esa sensación de bienestar. De hecho, hay alimentos como el chocolate, por ejemplo, que ayudan a que se libere mayor cantidad de dopamina, de serotoninas, etcétera, que son las hormonas del placer, básicamente. Bueno, ¿qué es lo que nos permite conocer a nosotros de que un plan alimentario realmente cumpla con estos requerimientos? Son las leyes de la alimentación. Es decir, que un plan alimentario debe tener las 4 leyes que les voy a mencionar más adelante para que se considere un plan alimentario bien elaborado. Estamos que esté completo, suficiente, armónico. Ya lo vamos a ver ahora bien, no se preocupen. Tenemos 4 leyes, la de cantidad, la de calidad, la de armonía y la de adecuación, ¿sí? La más importante de estas 4 leyes es la de adecuación. Vamos a ver el por qué. No significa que las otras no sean importantes. Ahora vamos a desarrollar entonces la ley de la cantidad, ¿sí? La ley de la cantidad nos habla de que la alimentación debe ser suficiente, estamos para cubrir todas las necesidades que nuestro organismo necesite para mantenernos vivos, para mantenernos en equilibrio, para que nuestro organismo se encuentre en un balance, ¿sí? En un balance normal. Todas las sustancias que nosotros vamos a perder tienen que ser repuestas, estamos en nuestro organismo, en cantidad y en calidad. En este momento vamos a hablar de la cantidad en sí y ya vamos a hablar de la calidad. ¿Qué significa? Yo, por ejemplo, ustedes saben que un ser humano normalmente orina de 1 litro a 2,5 litros de líquidos por día. Hay ejercicios que tienen que hacer de esto para saberlo, lo vamos a ver en otras clases, pero esto es un balance, sí, esto es lo normal, esto sería un balance normal, de 1 litro a 2,5 litros. ¿Qué depende de esto? La edad, evidentemente, pero además de esto, de cuán bien nos hidratamos por día. Esto depende obviamente de la temperatura, del lugar geográfico donde vivimos, si hay presión atmosférica, si no, etcétera. Todo esto nos va a permitir desarrollarlo. Pero si yo orino 1 litro de agua, lo debo reponer igual, 1 litro de agua.
Si yo orino 2 litros de agua, debo reponer, de orina, perdón, no de agua, error mío. 2 litros de orina lo debo reponer en agua, estamos con 2 litros, etcétera. Entonces, todo lo que yo elimino debe ser repuesto a nuestro organismo de forma igualitaria. Esto quiero que se lo quede muy, muy grabado, porque esto es uno de los conceptos básicos que explican el porqué de la obesidad. Estamos de la pandemia emergente que hay en el mundo hoy en día, que es la obesidad. Todos se quedan con el COVID, pero si hay una pandemia que está hace mucho tiempo, es la obesidad. Solo que como no es contagiosa, digamos, no impactó al mundo de la manera en que impacta el COVID. Pero es una pandemia que está instalada hace mucho tiempo, así que para la clase de obesidad quiero que se queden con ese concepto que les acabo de decir. Bien, desde el punto de vista fisiológico, el balance puede ser un balance positivo o puede ser balance negativo o equilibrado. Entonces tenemos 3 desde el punto de vista fisiológico: el equilibrado, positivo y el negativo. Bien, ¿a dónde hay un balance normal en una persona adulta? Estamos en una persona adulta sana, ¿sí? Eso es importante que lo tengan en cuenta. Nosotros todavía estamos en los módulos de nutrición, es decir, que no estamos contemplando aún ninguna persona con algún tipo de enfermedad, sino simplemente personas sanas. Cuando hablamos de las leyes de la nutrición, básicamente todo esto se enfoca en personas que estén sanas. Entonces, en un adulto normal, sano, estamos hablando de un balance equilibrado. ¿Qué me permite a mí esto? Recuperar aquello que he perdido, recuperar aquello que he perdido en cuanto a nutrientes, lo que les estaba diciendo del ejemplo anterior del agua. ¿Estamos? Recuperar la salud si la he perdido, conservar mi salud si la tengo, obviamente si estoy sana, conservarla. Me permite que haya un equilibrio entre mis tejidos, mis células, etcétera, en todo mi organismo. Entonces, entre ustedes y yo, tiene que haber un balance normal. Tengan en cuenta eso, porque eso también para mí es una pregunta de parcial, ¿sí? En cuanto les pongo un rango etario de edad y ustedes me dicen a mí si es un balance normal, positivo, negativo, etcétera. Estamos como debería ser el balance. ¿Dónde tenemos balance positivo? En los niños, ¿sí? Porque los niños están en un periodo de crecimiento, desde que están en el vientre de su mamá hasta los 18, 21 años, etcétera, están en un periodo de crecimiento. Entonces tiene que ser positivo. De acuerdo a la edad van a ver que tienen mayores periodos de hambre, etcétera, que es totalmente normal para la edad, y en una mujer embarazada, por supuesto, siempre es positivo. Estamos, independientemente de que tengamos una mujer embarazada diabética, una embarazada obesa diabética, etcétera. ¿Por qué les digo esto? Porque de acuerdo a eso tenemos que ver cuánto sube, etcétera, pero siempre es positivo porque está formando una nueva vida. ¿Estamos? Y el negativo es en el anciano. Ustedes habrán escuchado millones de veces, lo deben haber visto en su familia y todo, que a medida que uno avanza en la edad, se va cortando, vamos perdiendo tejidos. ¿Por qué nos acortamos? Básicamente porque existe un líquido que se llama sinovial en el medio de nuestras vértebras, de nuestros huesos, para que no choquen entre ellos. Líquido que se va perdiendo con el tiempo. Por lo tanto, la mujer tiene mayor pérdida aún, lo que genera muchísimo dolor, viene la artrosis, la artritis, etcétera, que es justamente por el choque de estos huesitos, que genera muchísimo dolor. Ya no se sintetizan de la misma manera las secreciones biliares, las secreciones hepáticas, las hormonas en general. Yo tengo una profesora que siempre digo esto porque para mí es muy importante, que nos decía que la senescencia, o sea, la vejez en sí mismo, no se considera una enfermedad, no es considerada para nosotros, para la ciencia, una enfermedad, pero se comporta como tal.
¿estamos? Y es así, porque todo comienza a deteriorarse, comienza a ser mucho más lento, metabolismos enlentecidos, etcétera, a partir de cuanto más grandes somos, ¿sí? Los cuerpos no reaccionan de la misma manera. Ustedes podrán ver un niño nada más que se enferma y tienen una recuperación rapidísima. Ustedes van a operar a un niño hoy y si evoluciona bien, mañana va a estar jugando, estamos sin poco o ningún dolor. Un adulto, así tenga 20 años, le cuesta mucho más que un niñito, estamos, esto es totalmente normal, porque ya su metabolismo se ha comenzado a enlentecer, estamos a medida que va pasando los años. Bien. Cuando la alimentación cumple con esta ley, se habla de que es una alimentación suficiente. No se olviden que esto depende de la edad fisiológica, ¿estamos? O sea que puede ser positivo, pero es suficiente. ¿Estamos? O puede ser, obviamente, que si un niño tiene el mismo resultado que un adulto, va a ser negativo para él. No tiene que ser igual al nuestro, porque él está en un periodo de crecimiento. Si no se cubre con estas exigencias calóricas o de la cantidad de un nutriente, se considera insuficiente. Es decir, si consume por debajo de lo normal, ¿estamos? Es normal de acuerdo a la edad, al sexo, al peso, a la actividad física, etcétera. Eso lo vamos a ir viendo a medida de cada uno de los apartados. Si come más de lo necesario, de lo que necesita su organismo, se lo considera excesivo. Bien, entonces ahora vamos a pasar a la siguiente ley, que es la ley de la calidad, es la ley número 2. Acá hablamos de un régimen completo. En su composición se relaciona muchísimo con la ley de la armonía. Estamos acá cuando hablamos de calidad, es decir, que se cumpla la alimentación en que tenga hidratos de carbono, proteínas, grasas, vitaminas, minerales. Si la alimentación cumple con todos estos requisitos, entonces estamos hablando de una alimentación que está completa. ¿Sí? Ya vamos a ver, no se preocupen porque les digo que se relaciona con la ley de la armonía. Esto es una unidad indivisible, todas las sustancias que la integran, estamos que forma el organismo. Para mantener entonces la salud de un individuo es necesario que consuma hidratos de carbono, proteínas, grasas, minerales, vitaminas. Y esto viene a colación de algunas preguntas que me hicieron en la clase de consulta y me hablaban de dietas cetogénicas, me preguntaron sobre eso. Yo decía, las dietas cetogénicas se basan en las proteínas y las grasas y dejan de lado los hidratos de carbono, por ejemplo. Y encima, peor, los hidratos de carbono también los dejan de lado los complejos. Esto no sería un plan que cumpla con las leyes de la nutrición porque no cumple con una ley de la calidad. Obviamente no cumple con ninguna, ¿sí? O sea, no cumple con la ley de la cantidad, porque si te sacas no hay nutrientes. En realidad no cumple con la calidad porque estás sacando todo. No cumple con armonía, no cumple con adecuación, no cumple con ninguna de ellas. Pero sobre todo podríamos decir que no cumple con esta ley, que es la ley de la calidad. Entonces todo se mantiene. Siempre les pido ejemplos, bueno, en este caso les doy algunos tipos de ejemplos. En la ley de la cantidad, a ver, algún ejemplo que podríamos dar es de algún tipo de enfermedad que ustedes conozcan, o en donde no, o algún tipo de régimen, etcétera, donde no se cumpla con la cantidad. Podríamos hablar de un paciente anoréxico, por ejemplo, que come menos de lo que debería consumir, si bien es un trastorno de la alimentación. En ese caso, el paciente hace hincapié en la cantidad, sobre todo, sí, también en la calidad. Siempre todas las enfermedades involucran las cuatro, ¿sí? Las cuatro leyes, de alguna u otra forma siempre. En la enfermedad se ven alteradas las cuatro, pero sobre todo en la anorexia podríamos hablar de la ley de la cantidad, por ejemplo, ¿sí?
Bueno, en este que estábamos hablando, en la ley de la calidad, podríamos poner entonces el ejemplo que les di recién. Bien, dice, para mantener la salud es necesario ingerir todos los principios nutritivos. ¿Cuál era el ejemplo? La dieta cetogénica, se ha quedado colgado. La dieta cetogénica, por ejemplo, sería algo que contraataca de alguna forma la ley de la calidad. Estamos porque no se le da todos los principios nutritivos que el paciente necesita diarios. Estamos ingerir hidratos de carbono, proteínas, grasas, vitaminas y minerales deben ser diarios. No es de un día, 2 días, 3 días como hacen algunos tipos de dietas, 15 días, que son las dietas cetogénicas. Estamos ya les hablé de la dieta cetogénica, está indicada, les digo, porque no es una dieta que esté prohibida, es una dieta que ha sido creada específicamente para personas con trastornos neurológicos, epilepsia, trastorno del autismo, del espectro autista, que involucra varios, Asperger, etc. Estamos, o sea que sí está recomendada y hace bien, pero porque tienen algunos problemas a nivel neurológico, que es totalmente distinto a que vos veas una dieta en internet y te la quieras hacer. Eso es totalmente distinto. Entonces, acá para esto tiene que haber una cierta diversidad en cuanto a los alimentos. Poder nosotros, más allá de que uno elija ser vegetariano, ser carnívoro, etcétera, lo cierto es que el ser humano está programado biológicamente para ser omnívoro, ¿sí? Más allá después cada uno tendrá una teoría diferente y una elección de vida diferente, pero lo cierto es que desde la ciencia el ser humano está programado para ser omnívoro, es decir, comer carnes y comer todos tipos de verduras, vegetales, frutas, etcétera. Es importante tener en cuenta las cantidades, ¿sí? Ley de la cantidad, las preparaciones adecuadas, etcétera. ¿Qué hace nuestro cuerpo si la calidad no es adecuada? ¿Estamos? ¿A qué me refiero con esto? El ejemplo anterior, dieta cetogénica, no tengo hidratos de carbono. Prácticamente, absolutamente todo nuestro organismo se alimenta de hidratos de carbono, porque el alimento básicamente de la célula es el hidrato de carbono, básicamente la glucosa. Entonces, sobre todo el cerebro. El cerebro no admite otra sustancia que no sea glucosa para su alimento. Si ustedes no ingieren glucosa, la va a convertir el cuerpo hasta que encuentre la glucosa. De hecho, de eso vamos a hablar bien, del que es el cuadro fisiopatológico de la diabetes. Ustedes lo van a leer bien cuando lean la parte de hidratos de carbono, ¿sí? Entonces, es una, si no la tiene a esta glucosa, la va por una dieta cetogénica, la va a obtener a través de las grasas, en primer lugar. Cuando se quede sin grasas, va a recurrir a las proteínas, que es lo último que nosotros queremos que se realice en el organismo. Entonces, como el cerebro es lo más importante que hay que cubrir para el cuerpo, que hay que proteger. Ustedes saben que nosotros, el organismo prioriza cuáles son los órganos más necesarios, los que necesitan y les mandan alimentos primero, como el corazón, como el cerebro, los riñones, etc. Bueno, en cuanto al cerebro, es como el presidente, ¿sí?, de nuestro cuerpo. Entonces necesita sí o sí de la glucosa y lo va a hacer sintetizando de forma pasiva, es la primera, es decir, moviliza las reservas. Yo siempre tengo reservas de glucosa en mi cuerpo, entonces ustedes comienzan la dieta y los primeros días, dieta cetogénica, los primeros días las primeras horas del día, la va a sacar de nuestras reservas que son de glucógeno. ¿A dónde tenemos reserva de glucógeno? En el hígado y en los músculos, principalmente en los músculos y una pequeña cantidad en hígado. Igual es bastante pequeña la cantidad de reserva que tenemos, pero eso va a sacar, eso va a ser una forma pasiva, va a mover estas formas que tenemos acá de almacenamiento para obtener la glucosa y así
generar energía al cerebro para que sigamos andando durante el día, etc. Esto, por ejemplo, ocurre cuando no desayunamos. Andamos toda la mañana, todo el día haciendo actividades. Si no tuviéramos estas reservas de glucógeno, si no generara toda esta movilización, nosotros caeríamos desmayados como mínimo. No podríamos realizar ninguna actividad durante el día. Por eso la importancia del desayuno. Después tenemos la forma activa, que es la síntesis a partir, o sea, en este caso que les estoy dando de ejemplo, sería la síntesis de glucosa a partir de algún otro componente. Este otro componente puede venir en primer lugar de las grasas, se van a transformar las grasas en glucosa, y en último lugar, lo que les estaba diciendo es las proteínas, ¿sí? En último lugar, moviliza las proteínas, que es lo último que nosotros queremos que nuestro organismo haga por nosotros. Esto ocurre ya en una desnutrición, básicamente, o en algún tipo de shock. Entonces, se transforman las proteínas en glucosa para mantener vivo al ser humano, básicamente. Ya cuando veamos bien proteínas, hidratos de carbono, etcétera, lo van a entender mejor. Si ustedes ven, esta unidad está repetida en el programa 2 veces, pero en el cuadernillo lo van a encontrar en la altura de la polilla 16, por ahí. Lo doy antes, lo adelanto bastante porque es como que para que cobre sentido el resto de lo que les voy a hablar en las clases siguientes, es necesario que quede claro esto, ¿sí? De por qué es importante la ley de la cantidad, la calidad, la adecuación. Para mí debería ser la bolilla 3, por ahí ubicada en el programa, como para que vayan centrándose mejor las ideas, ¿no? Entonces, si la alimentación, volvamos a lo normal, a un paciente normal, si la alimentación cumple con esta ley y el paciente hace una dieta equilibrada, come frutas, come verduras, come cereales, come carnes, come productos animales, etc., hablamos de que la alimentación se considera completa. En cuanto a los vegetarianos, siempre hay alguien que puede ser vegetariano. Obviamente que sí, podemos tener una alimentación totalmente completa si uno es vegano, o vegetariano. Obviamente es más fácil si uno es vegetariano que si uno es vegano, es verdad, pero se puede lograr. La cuestión es que hay que saber manejar muy bien la cantidad de proteínas que hay en el reino vegetal para que nos aporte todo, pero sí se puede. Pero como yo estoy hablando ahora de la normalidad, lo normal es que un paciente sea omnívoro. Estamos con un paciente que un ser humano sea omnívoro. El veganismo, etcétera, es como, si bien para muchos es una forma de vida, es una moda de alguna forma para nosotros. Es decir, si bien espero que haya llegado para quedarse, digamos, no todo el mundo, lo lleva a cabo. La mayoría de la gente, por lo menos en Argentina, es omnívora. Hay un porcentaje bastante bajito de veganos en relación a la cantidad de personas que hay omnívoras, pero cada vez hay más y la verdad que está muy bueno. Admiro bastante a la gente que son capaces de llevar este tipo de alimentación. Es muy difícil llevarla, y en Tucumán más todavía. Estamos más en las condiciones económicas que está sufriendo el país. Si un principio, sea cual sea, hidrato de carbono, proteínas, grasas, vitaminas o minerales, se halla en falta, hablamos de carente. Esta entonces es la ley de la calidad. Vamos a hablar un poquito entonces de lo que es la ley de la armonía. Disculpen, chicos, tuve que irme unos minutos, pero ahora sí, pero ya volví, así que seguimos ahora. Bueno, seguimos con la ley de la armonía, entonces, ¿sí? Vamos a hablar entonces de la ley de la armonía. Habla de la proporcionalidad.
Yo hace rato, cuando hablamos de la ley de la calidad, le dije que estaba muy relacionado con la ley de la armonía. ¿Por qué? Porque volvemos a los mismos principios. Los principios son los mismos. Hidratos de carbono, proteínas, grasas, vitaminas y minerales. Cuando hablamos de proporcionalidad, es las proporciones, justamente las cantidades que debería consumir, que se deberían consumir de cada uno de estos macronutrientes y de los micronutrientes. Nosotros lo que más necesitamos es de hidratos de carbono. Por ahí los hidratos de carbono hoy en día están como... estamos en una época de la sacarofobia, ¿no? Cuando hablamos de esto, hablamos como de una fobia a los hidratos de carbono. Es como una contraindicación, si se quiere, porque la verdad que lo que más se necesita en el cuerpo es la consumición de hidratos de carbono. ¿Cuánto? La proporción ideal, anótenlo, porque con estas proporciones vamos a trabajar durante absolutamente todo el año para todos los ejercicios. Ustedes acuérdense que van a rendir ejercicios. Lo van a usar siempre, así que háganlo en un cuadrito, algo que les resulte, que se acuerden, porque no se lo tienen que olvidar de acá hasta que rindan dietoterapia, por lo menos. Ojalá que nunca, pero bueno, por lo menos hasta que rindan dietoterapia. Hidratos de carbono de 50 al 60%, estamos, 1 gramo de hidrato de carbono aporta 4 kilocalorías. Estamos, quédense bien eso en la memoria, pues se los voy a preguntar en todos los parciales, finales, etcétera, que realizan en nutrición y dietoterapia, fuera de los ejercicios que lo van a necesitar para hacer los ejercicios, ¿estamos? Pero, entonces, hidratos de carbono del 50 al 60% es lo que deberíamos comer por día. ¿Del 50 al 60% de qué? Del total de calorías que nosotros comamos por día, básicamente. ¿Estamos? Bien. Proteínas del 10 al 20%. 1 gramo de proteína equivalen a 4 kilocalorías, lo mismo que los hidratos de carbono en ese caso. Para que ustedes vean, lo que menos consumimos, lo que menos necesitamos en cantidades son las proteínas, y es como que es lo que más engrandece a la gente y lo que más quiere consumir son proteínas, y realmente es lo que menos necesitamos en sí. Son súper necesarias y son súper caras, porque si nosotros hablamos de costo nutricional, hablamos de costo nutricional a nuestro organismo, ¿no? No es lo que nosotros vamos a pagar con dinero, sino a nuestro organismo. Es más fácil reponer hidrato de carbono que proteínas, por ejemplo. O sea, son súper caras y por eso se necesita como en menor cantidad, ¿sí? Las grasas necesitamos del 20 al 30%, estamos. 1 gramo equivalen a 9 kilocalorías. Si la ley cumple con este requisito que yo les mencioné recién, entonces podemos hablar de que la ley o que el plan nutricional es armónico, ¿sí? Es decir, nos basamos justo en estos mismos principios de la calidad que debemos consumir. Buena calidad de hidratos de carbono, buena calidad de proteínas, buena calidad de grasas, pero a la vez tienen que ser armónicas, es decir, deben cumplir este porcentaje. No es que debemos comer la misma cantidad de hidratos de carbono que de proteínas que de grasas. No, existe una proporción en nuestro cuerpo y es la que nosotros debemos continuar, tenemos que seguir, ¿sí? Entonces, y esas son las proporciones. Ese entonces es el concepto en sí de proporcionalidad, o lo que dice acá. ¿Estamos? Si nosotros de alguna forma no cumplimos con este concepto de proporcionalidad, volvemos al ejemplo de la dieta cetogénica. No estamos cumpliendo con la ley de proporcionalidad, porque si sacamos los hidratos de carbono de nuestras vidas, evidentemente, que es lo que más necesitamos, que es del 50 al 60%, evidentemente no hay calidad y no hay proporcionalidad tampoco, ¿sí? Entonces, el paciente puede seguir vivo. ¿Por qué? Porque, como hemos visto anteriormente, lo va a obtener a los hidratos de carbono a partir de las proteínas y las grasas,
pero está en carencia. Estamos así, es decir, nuestro cuerpo está viviendo en carencia. Y esto evidentemente nos va a cobrar una factura más adelante en nuestra salud. Acuérdense esta frase, las deudas de hambre se pagan con comida, y la deuda de nutrientes se pagan con nutrientes. Es decir, que el cuerpo siempre te lo va a cobrar, enfermándose de alguna forma. Así que quitarle algo que es sumamente necesario para su supervivencia, nos lo va a cobrar en algún momento. Entonces, como les dije anteriormente, si se cumple con todo lo antes mencionado, hablamos de una ley armónica. Si los principios nutritivos no guardan esta armonía, es decir, comen un montón de proteínas y grasas y no comen hidratos de carbono, estamos hablando de un plan nutricional disarmónico. ¿Estamos? Entonces, esta es la tercera ley, la ley de la armonía. Vamos a la cuarta y última ley, que es la ley de la adecuación. Entonces, esto yo les dije cuando hemos comenzado que es la ley más importante. Estamos de la 4 y vamos a ver ahora el por qué. La finalidad de la alimentación está supervisada a la adecuación del organismo. Nosotros recién hemos visto la cantidad, la calidad, la armonía, etc. Yo, por ejemplo, en un momento les dije que las proteínas, los hidratos de carbono tienen que ser de buena calidad, las proteínas de buena calidad, los lípidos de buena calidad nutricional, ¿sí? Por ejemplo, si un paciente tiene una enfermedad renal crónica, insuficiencia renal crónica, por ejemplo, nosotros no podríamos darle grandes cantidades en sí, sino lo justo y necesario de frutas y verduras. Le tenemos que dar, evidentemente, pero nos basamos, sobre todo, es bastante complicada, lo más difícil creo de la nutrición es la parte renal, pero nos basamos, ¿sí?, en que las proteínas de origen vegetal son las de origen animal son las de alto valor biológico. Es decir, son las proteínas de mejor calidad. Como el riñón básicamente se encuentra incapacitado de realizar su función principal, que es la filtración por un cúmulo proteico, tratamos de restringir al mínimo posible la cantidad de proteínas, ¿sí? Entonces tratamos de que no haga un trabajo desmedido con proteínas que al final no le van a redituar mucho, como por ejemplo las de la fruta, las verduras, algunos cereales, etcétera, ¿sí? Entonces nos vamos a basar en proteínas de alto valor biológico en este caso. Es bastante complicado porque, bueno, saben a ver por qué, porque las proteínas animales además los alimentos tienen fósforo, sumamente negativo para el paciente que está en diálisis, por ejemplo, con insuficiencia renal crónico, pero bueno, no se asusten que eso lo vamos a ver después de las vacaciones. Pero básicamente es por esto. Entonces, en ese caso, un paciente que está enfermo, nosotros podríamos hablar de que la armonía en esto no lo podemos dar, no le podemos dar del 10 al 20% de proteínas porque ese riñón no lo está soportando. ¿Cuánto le vamos a dar? Del 6 al 8%. Entonces ya ahí ya se rompe la ley de la armonía, en este caso en enfermedades renales, porque ya no estamos cumpliendo con ese 10 a 20%, sino solo de un 6 al 8%, lo cual evidentemente va a disminuir en lo que es la cantidad, o sea que también se altera la ley de la cantidad, de la proporcionalidad y obviamente de la calidad. Porque estamos eligiendo solamente proteínas de alto valor biológico. Algo de bajo valor biológico le damos porque si no, no vamos a sobrevivir con el paciente. Pero la mayoría tiene que ser de alto valor biológico. Entonces, si estamos hablando de un paciente hepático, es al revés. Tenemos que priorizar proteínas de baja calidad porque no puede, ese hígado no está
pudiendo sintetizar adecuadamente, no está pudiendo realizar una catabólisis necesaria, etcétera. Por lo tanto, se le dan proteínas de baja calidad. Entonces, como que de acuerdo a las enfermedades, etcétera, estamos evitando ciertas cosas para generar algún daño al paciente. En este caso, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Adecuamos el plan a las necesidades de este paciente. Por eso, ya en este momento, el plan pasa a llamarse dietoterápico. Creo que está un poquito más adelante. Acá, que dice en el caso del régimen de alimentación es dietoterápico. ¿Estamos? Porque lo estamos haciendo en función de la armonía de esa dieta. ¿Por qué digo de la armonía? Porque nosotros nos tenemos que adecuar siempre a las necesidades de un paciente. Si nosotros estamos hablando de una insuficiencia renal, de una cirrosis crónica, una cirrosis crónica descompensada, estamos sin lugar a dudas hablando de un paciente que necesita ciertos requerimientos adecuados, ¿sí? Entonces nosotros superditamos la dieta para esto. También es importante tener en cuenta que nosotros lo tenemos que adecuar a los gustos de este paciente, a los hábitos alimentarios, a las tendencias, a su situación socioeconómica. Por ejemplo, si un paciente elige ser vegano, yo como nutricionista lo tengo que acompañar en este proceso, nunca juzgar, y darle cuáles son sus mejores alternativas para que conserve su estado de salud, y no caiga en carencias nutricionales. Entonces, no juzgarlo y decirle, no, vos tenés que ser carne, tenés que ser omnívoro porque nuestro cuerpo está organizado para que se... No, el maestro ciruela acá no va, nos vamos de acuerdo a qué son los gustos. Si yo le digo, mira, lo ideal es que vos consumas ostras todas las semanas porque tiene una cantidad de magnesio, bueno, sabes, súper importante, te va a mejorar en esto, en aquello. Es verdad, pero ¿quién puede comer ostras todas las semanas? Estamos en Argentina, muy pocos, en Tucumán menos todavía que en toda la Argentina. No tenemos salida al mar, no tenemos las costumbres de hacerlo. Entonces también tenemos que ver la situación económica, el factor geográfico. Nosotros en Tucumán, al no tener salida al mar, básicamente no tenemos un alto consumo de pescado. Es importante recomendarle al paciente que lo come, etcétera. El paciente dice, mira, yo cualquier cosa que no me pidas que coma pescado porque yo no lo puedo comer. Bien, entonces yo tengo que buscar un reemplazo alimentario, no exigirle, no obligarlo al paciente a comer algo que no le gusta, sino adecuarme con la dieta a los gustos del paciente, a las tendencias y a la situación económica. Eso es muy importante. Y a su vez satisfacer con esos requerimientos, con esos gustos de él, obviamente teniendo en cuenta cosas razonables, me refiero, ¿no? Porque obviamente si el paciente me dice, no, yo no como frutas ni verduras nunca, no me gustan, las odio, pedime cualquier cosa, que es muy común eso, que pase, yo tengo que buscar estrategias para que él vaya consumiendo de a poco, pero consumiendo frutas y verduras, porque es sumamente necesario para su salud. Entonces, no puedo pretender que me coma las 5 raciones, las 6 raciones diarias necesarias de un día para el otro, de una semana para el otro, pero sí tengo que gestionar en ese paciente un cambio para que inicie con esa alimentación, porque evidentemente está en una carencia nutricional que lo va a llevar a estar enfermo. Entonces hay límites, ¿sí? Para ciertas cosas, pero yo voy buscando recursos para que esto se genere. Por el otro lado, como les decía, si una persona está enferma, yo tengo que buscar desde la nutrición la forma adecuada para obtener la salud de este paciente. Y en el caso, por ejemplo, de estas enfermedades que yo les mencionaba hace rato, una insuficiencia renal crónica, una cirrosis crónica, el ejemplo que les di hace rato ha sido de una cirrosis descompensada, yo la tengo que pasar a compensada. ¿Por qué? Porque la cirrosis no se cura, la insuficiencia renal crónica no se cura, son enfermedades que se mantienen en el tiempo y el paciente tiene que entender que es una enfermedad que lo va a acompañar hasta que sus días terminen.
y darle las mejores opciones de cómo mantener su salud lo más posible sin la menor sintomatología posible dentro de la enfermedad, pero la enfermedad ya está instalada en este caso. Acuérdense que nosotros desde la dietoterapia sobre todo acompañamos muchísimo a pacientes crónicos, ¿sí? No hay tanta incumbencia nutricional en un paciente con un, no sé, que haya sufrido un accidente de tránsito, por ejemplo, ¿sí? Que es temporal, etcétera. No hay mucha incumbencia nutricional, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que se tiene en cuenta también? El estado en el que se encuentra, evidentemente, todo el tracto digestivo, desde la boca hasta el ano, para poder evitar de alguna forma a que haya alguna perturbación en algún tipo de órgano o el sistema, etc. Entonces, si nosotros cumplimos con todo esto, nos fijamos a que tenga que ver con sus gustos, dentro de la medida de lo posible, vuelvo a mencionar, con sus gustos, con sus hábitos, con sus creencias, estamos diciendo, como les digo, si van a la India, evidentemente no le van a poder dar carne porque la vaca es sagrada, carne de vaca, ¿no? Me refiero, y mayormente son veganos, ¿sí? Tienen una muy, muy buena dieta, pero más basada en lo que son los cereales, frutas y verduras, el Asia en general. Si nos vamos a Occidente, está basado mucho en la carne. Entonces, depende de en qué momento, en qué lugar geográfico te encuentres, también te tenés que adecuar a eso. Si todo esto se cumple, hablamos de que el plan nutricional es adecuado. ¿Por qué yo les decía antes que es la ley universal, es la que se considera la ley universal? Es decir, como que es la ley más importante, porque siempre somos nosotros los que nos tenemos que adecuar al paciente y no el paciente a nosotros, ¿sí? Esto es fundamental, así cuando estudiaban higiene y bioseguridad, cuando hablábamos del concepto de ergonomía, es fundamental que el trabajo se adecue al trabajador y no al trabajador al trabajo, porque si no hay un fracaso. Exactamente igual sucede acá. Entonces, cuando la ley cumple con estas 4 leyes, hablamos de que tenemos una alimentación, un régimen suficiente, completo, armónico y adecuado. Estamos decir, porque cumple con las 4 leyes de la alimentación fundamentales para que un plan alimentario sea correcto. El plan alimentario, nosotros en nutrición hablamos que es como ir a un sastre. Vos podés comprar un traje a granel, etcétera, pero por ahí siempre tenés que hacer alguna modificación, una costura acá, entallar allá, meter, etcétera, ¿no? En cambio, cuando vas al sastre, te hacen el traje de acuerdo a tu cuerpo, lo hacen a medida. La nutrición es exactamente así. La nutrición tiene que ser a medida, correcto, según las necesidades y requerimientos que cada persona tenga, que son por lo general siempre bastante distintas. Entonces, volviendo a que la ley universal, la más importante, ¿por qué hablamos de universalidad? Porque es la única ley que no puede mutar, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos al médico y nos dice que tenemos una insuficiencia renal crónica, evidentemente vamos a tener que cambiar la armonía, porque si lo normal o lo armónico es de 10 al 20 de proteína y nosotros estamos consumiendo un 8%, no estamos cumpliendo con esta ley de la proporcionalidad, tampoco de la cantidad, evidentemente tampoco de la calidad, pero sí de la armonía, porque se adecua al organismo enfermo. Esta alimentación se ha adecuado a ese organismo enfermo. Entonces, la única ley que no puede cambiar de las 4 es la ley armónica. Yo, como nutricionista, puedo hacer un plan alimentario mutando las otras 3 leyes para adecuarlas al paciente, pero no puedo cambiar la adecuación porque siempre me tengo que adecuar al paciente. Por eso hablamos de una alimentación adecuada, universal.
Entonces, bueno, esto es lo que te explica acá, la ley de la universidad cumple con la ley de la adecuación. Cuando no se cumple con este régimen es incorrecto. ¿Estamos? Bueno, esto, la dieta normal del adulto, lo vamos a dejar para más adelante. Ah, bueno, no. Si está con esto, estos son lo normal. Creía que... Bien. Vamos a ver. Esto es importante. Esto es lo que nosotros conocíamos antes como óvalo nutricional. Estas son unas diapos bastante viejitas. Esto ya no existe, no está en vigencia actualmente. Ahora existen las normas GAPA, que es un círculo, ¿estamos? No un óvalo, sino un círculo que se indican con diferentes colores, etc. Es básicamente lo mismo, nada más que está diagramado distinto. Pero bueno, ya lo vamos a ver a las normas GAP, obviamente ya no doy el óvalo nutricional porque ya ha caducado. Pero esto sigue siendo igual, estamos, el valor calórico es lo que les estaba diciendo hace rato, el 50-60% tiene que ser de hidrato de carbono. Esto también ha cambiado desde el 10 al 20% y de grasa es del 20 al 30%. Estamos de lo normal, así que ahí sí hubo una variación, es de acá 10 y acá 20. Bien, en cuanto a esto lo vamos a ver más adelante, así que no se preocupen, ¿sí? Bueno, chicos, aquí hemos finalizado esta clase. Voy a ver y de todas formas si les grabo un poco más y se los subo para que no estemos desactualizados. Muchísimas gracias por escucharme, espero que les sea de utilidad y nos vemos en la próxima clase. Muchísimas gracias.